Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar en este momento la capacitación sobre la fijación de los elementos materia de prueba en accidentes de tránsito mediante el método de coordenadas cartesianas. Lo importante que debemos realizar en el lugar de los hechos es ubicar primero el lugar, el punto de referencia. Ese punto de referencia puede ser linderos de las edificaciones, las viviendas que estén más cercanas. Podemos tener de igual manera eh, postes, si no hay alguna vivienda. Digamos que aquí estos rectángulos van a representar los linderos o las edificaciones. Como hemos diagramado tres rectángulos que serán las edificaciones, tomaremos como punto de referencia el lindero entre ellas. Iniciaremos tomando una distancia desde el punto de referencia, que es el lindero, hacia el borde de la vía. Si en el caso que no haya sardineles, tomaremos una distancia desde el punto de referencia a la línea de borde. Hasta ahí trabajaremos lo que es el punto de referencia y la medida que tomemos hasta la línea de borde, trasladaremos ese punto de referencia y lo llamaremos punto auxiliar. Ese punto auxiliar en nuestro plano cartesiano será nuestro punto de origen, el punto de origen del plano cartesiano, donde tenemos la línea de borde va a ser nuestra línea base para un eje X y tendremos un eje Y. ¿Sí? Entonces el punto auxiliar en este momento va a ser nuestro punto de origen en nuestro plano cartesiano para la toma de mediciones en el lugar de los hechos en coordenadas cartesianas. Entonces debemos que tomar la cinta métrica. Esta regla va a ser nuestra referencia como cinta métrica, ¿sí? Tomen su cinta métrica, ubiquen el cero de la cinta métrica, este cero de la cinta métrica, ubíquenla en el punto auxiliar sobre la línea de borde. A partir de allí, extiendan la cinta métrica hasta el último elemento materia de prueba que hayan encontrado en el lugar de los hechos. O sea, la idea es que la cinta métrica abarque todos los elementos materia de prueba, ¿sí? Traten de que todos los elementos materia de prueba también queden dentro del primer cuadrante del plano cartesiano, ¿sí? Aquí tengo mi eje Y, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro eje X y observen que los dos vehículos, la huella y la víctima están en el cuadrante 1. Cuando están en el cuadrante 1 ya estamos hablando de que estamos ante coordenadas coordenadas X positivo y Y positivo. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a empezar a medir. Dejamos la cinta métrica sobre la superficie de la vía, abarcando todos los elementos materia de prueba, ¿sí? Aquí, como estamos utilizando una regla, vamos a trabajar la escala 1-100, donde cada centímetro, vamos a trabajar a escala 1-100, donde cada centímetro equivale a 100 centímetros. Cada centímetro de mi hoja equivale a 100 centímetros del lugar de los hechos. Entonces vamos a continuar con las mediciones y ubicamos una segunda cinta métrica que vamos a utilizar formando ángulo de 90 grados con la cinta métrica que ya ubicamos en el sitio. De esa manera es que vamos a hacer la toma en X y en Y. Pero, sin embargo, nos falta tener en cuenta que debemos primero nombrar o darle una identificación a los puntos que vamos a fijar en el lugar de los hechos. Lo que debemos medir son los anchos de calzada, anchos de carril y los debemos registrar en el mismo dibujo. En este momento vamos a tener en cuenta que ustedes hayan tomado la distancia del ancho de calzada, ¿sí? Lo más externo posible
a los elementos de materia de prueba un ancho de carril, ¿sí? Y un ancho de las bermas. Esas mediciones deben estar registradas en el mismo bosquejo topográfico. X y Y. En el caso de la víctima, vamos a ubicar en su cabeza como el punto número 1. Es importante que si vamos a trabajar las medidas con la cinta métrica que tenemos como eje X, ¿sí? Es importante que exista un orden entre los puntos. El punto 3 vamos a tomar el vértice del vehículo. Punto 4, el punto más cercano, si observamos que la huella de frenado continúa por debajo del vehículo, hay que dibujarla. Aquí pues no se observa porque el vehículo es de color negro, entonces no se observa la huella. Si fuera otro color, debemos dibujarla si se observe por encima del vehículo, ¿sí? Debemos saber hasta dónde llega, en qué punto termina, si las llantas del eje trasero o las llantas del eje anterior del vehículo. Hasta allí debemos marcarla. Para este caso, en este caso, el vehículo marcó más las huellas de su eje posterior, por lo tanto la huella termina en el eje que estaría en este punto y lo vamos a ubicar como punto número 4. Luego el punto número 5 sería el vértice del rectángulo, que sería el vehículo. Punto número 5 y punto número 6 donde inicia la huella de frenado. Posteriormente continuamos con el vehículo número 2, entonces vamos a ubicar punto número 7 y un punto número 8. A tomar medidas. Estos puntos son en su bosquejo que están en este momento realizando mano alzada de acuerdo con la posición final del elemento de materia de prueba. Ahora, para medir en el lugar de los hechos, ubicamos entonces una segunda cinta métrica realizando ángulo de 90 grados con la cinta métrica que ya tenemos extendida sobre la superficie de la calzada. Y realizando esos 90 grados, ubicamos la cinta métrica ahí está, por ejemplo acá, está en ceros, y vamos a tomar la medida. Primero, la medida desde el punto auxiliar hasta donde se intersecan las dos cintas métricas. Desde el punto auxiliar hasta donde se intersecan las dos cintas métricas, tenemos, vamos a retirar esta palabra de acá, para observar los milímetros, tenemos que estar en el milímetro 5. Si estamos trabajando a escala 1/100, sabemos que un centímetro equivale a 100 centímetros, equivalente a un metro. Por lo tanto, aquí estamos trabajando en este punto, el punto número 1 en X, en la coordenada X, se ubica a 0,50 metros a escala 1/100. Y vamos a la tabla de medidas y vamos a registrar esa distancia. Ahora, con respecto a Y, entonces el punto número 1 con respecto a Y se ubica a 1, 2, 3, a 3,80, 3,80 metros. Y vamos a ubicar su identificación como cabeza de la víctima. De la víctima 2. Si tiene varias víctimas, víctima 1, 2, 3 o la cabeza del peatón. Ahora el punto número 2, tan solo debemos correr es la cinta métrica que estamos utilizando como eje Y. La ubicamos ahí enfrente de los pies. Si de pronto debemos pasar la cinta métrica por debajo del vehículo, no hay problema. Entonces continuamos que en X, en este momento los pies se ubican a 1,70. 1,70 metros y en Y observemos 3 centímetros, 3,70 aproximadamente, que serían 3,70 metros del lugar de los hechos. Y aquí vamos a ubicar a pies del peatón. Pies de la víctima o pies del peatón. Ahora ubicamos el punto número 3. Vemos que está paralelo a
a la víctima, por decirlo, al punto número 2. Entonces decimos que también en X se ubica a 1,70, pero en Y se ubica a 2,80. Y aquí hablamos de que ese punto, el punto número 3, es el vértice anterior izquierdo del vehículo 1. ¿Sí? Ahora vamos con el punto número 4. El punto número 4 con respecto a X hacia el punto de origen se ubica a 5 metros y con respecto a Y está en la coordenada de 2,70. Y aquí la identificación es donde, ahí es donde finaliza la huella de frenado, ¿no? Fin de huella número 1. Y obviamente en el mismo formato dice las clases de huellas que hemos encontrado, la ubicamos como huella número 1, la longitud, que debemos marcarla allí en el mismo formato, qué longitud tiene la huella de frenado, y también debemos marcar el tipo de huella, si huella de frenado, huella de derrape, huella de arrastre, entre otros. Y así continuaríamos nosotros midiendo en la coordenada X, por ejemplo aquí para este caso. Entonces tenemos en el punto número 5 con respecto a X se encuentra a 5,70 metros, y con respecto a Y se ubica a 2,60. Y lo identificamos como vértice posterior izquierdo del vehículo 1. Ahora el punto número 6. El punto número 6 se encuentra a 9,50 metros en X. 9,50 metros en X. Y a 2,80 metros en Y. Y aquí decimos que el punto número 6 lo identificamos como el inicio de la huella número 1. ¿Sí? Será una huella de frenado. Y así continuamos con la medición del vehículo número 2 con la misma identificación. La distancia en X para este caso sería 10,80 metros y en Y sería 0,40. Y el punto número 8 tenemos que la distancia está a 16,70 y con respecto a Y 0,40 metros. De esa manera es como se toman las medidas en el lugar de los hechos en un tramo de vía usando el método de coordenadas cartesianas, y se plasmaría obviamente aquí en la tabla de medidas. Y ya una vez se haya hecho ese bosquejo a mano alzada, trasladaremos la información, todos los datos obtenidos del lugar de los hechos a nuestro dibujo topográfico a la escala que deseen de acuerdo al tamaño de la hoja y a las distancias del terreno. Bueno, así hemos terminado en este momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase.